Ah, ahí está. Bueno, en términos más formales y como solemos hacer, aparte de agradecerles la presencia a todos, todas, todos quienes están aquí el día de hoy, queríamos abrir un poco este primer encuentro. Tiene un carácter inaugural. Este encuentro es la primera actividad que llevamos adelante formalmente como grupo de estudios sociales en fármacos y diagnósticos, GESFID, que es el grupo que recientemente fue, digamos, aprobada la solicitud de conformarlo en el Instituto Gino Germani, que es donde está radicado este grupo de estudios. Contamos aquí con la presencia de investigadoras de Uruguay, de Brasil, algunos investigadores de Chile también, de los que yo conozco, ¿no? Y dentro del país tenemos presencia de Tucumán, la provincia de Buenos Aires, así que vamos notando, ¿no? Ya en la composición de quienes nos reunimos hoy, esta necesidad más transversal y geográficamente con un alcance bastante amplio, ¿no? Regional en principio, de lo que es la problemática en fármacos, en diagnósticos, desde las ciencias sociales, las humanísticas, tanto en Brasil como en Uruguay, hay una experiencia de institucionalización de estos grupos más vasta, más sistemática que la que tenemos aquí. Aquí los estudios están más desperdigados. En parte, la creación del GEFID obedece un poco a esta necesidad de congregarnos en nuestro país para poder unificar esfuerzos, intereses, objetivos. Así que con ese primer intento vamos a darle inicio entonces a esto que llamamos muy poco originalmente, pero precisamente, con precisión, ciclo de encuentros, ¿no? Ciclo de presentaciones, de resultados de investigación sobre estas temáticas de diagnósticos y fármacos. Hoy nos acompaña Esteban Gritaldi, quien integra el GESFID, y si estás de acuerdo, Esteban, te querés presentar. Yo igual tengo para conversar acerca de tu perfil, para compartirlo con quienes están aquí hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas. Gracias, Eugenia, por la presentación y bueno, también gracias a las personas por sumarse a este momento, a participar, a intercambiar sobre los resultados. Bueno, la idea de esta presentación que voy a hacer un poco es compartir algunos de resultados de un trabajo de investigación que se enmarca en la tesis doctoral que defendí en el 2020 y que básicamente la idea es, más que exponer como algo de resultados o algo concluido, más que nada es traerlo como algunas conjeturas o algunas cuestiones para, creo que justamente problematizar o seguir haciendo preguntas de manera colectiva, ¿no? De Excelente, ahí la excelente, importancia Esteban. del intercambio, sí. Buenísimo. Si te parece, yo querría compartirles un poco tu perfil, tu trayectoria, para que quienes no te conocen se orienten un poco en eso. Es algo muy breve que compartimos cuando hicimos la postulación del GESFID, así que está actualizado. Perfecto, adelante. Lo voy a leer, es muy breve realmente. Esteban Gripaldi es becario postdoctoral de CONICET, con sede en la Universidad Nacional del Litoral. Él es licenciado en Sociología por esta universidad y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Como decíamos, actualmente reviste como becario postdoctoral del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, aquí en Argentina, y previamente obtuvo becas, una beca doctoral que otorgó CONICET y una beca de iniciación a la investigación del Consejo Interuniversitario Nacional. Se desempeña como docente universitario regular de grado en la Universidad Nacional del Litoral y es docente auxiliar de posgrado en universidades argentinas como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Centro. Integra un proyecto de investigación sobre activismos, activistas y sufrimientos psíquicos que está financiado por la Universidad Nacional del Litoral, y en esta beca postdoctoral que se inició recientemente y que está llevando adelante, él se encuentra bajo la dirección de Ernesto Mequia y la codirección de acá, Eugenia Bianchi, y su intención es profundizar en algunas cuestiones que vino desarrollando en su tesis doctoral, que va a compartir con nosotros,
relacionadas con lo que es diagnóstico de depresión, uso de psicofármacos y narrativas biográficas en la web. Con todo gusto, pasamos a escucharte, Esteban. Bueno, muchas gracias ahí por la presentación entonces. Y bueno, esto que estaba diciendo en un primer momento, la idea de hoy, de la exposición, era compartir un poco de este trabajo, pero centrándome en una parte específica de lo que trabajé durante la tesis de grado, que está más asociado, podemos decir, a la cuestión del diagnóstico. Para guiar un poco, para estructurar un poco la presentación, voy a compartir pantalla, a ver si me permite. Me figura un cartelito que dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, Ahí se supone que lo habilitamos, a ver si ya se activó. a ver. Ahora, perfecto. Ahí se ve perfecto. Gracias. A ver si un segundo. Y bueno, un poco la idea o cómo denominé a lo que quería presentar, tiene el título de volverse depresivo, depresiva, y puntualmente indagando en estas narrativas biográficas sobre diagnósticos de depresión en la ciudad de Santa Fe, que es el lugar, digamos, donde hice el trabajo de campo, ¿no? Básicamente me interesa un poco empezar problematizando esto de qué es este término del título, que tiene que ver con de volverse depresiva o depresivo. Me interesa hacer la aclaración de que no se trata de algo como irrevocable, como una identidad a la que se llega y no se tiene no se tiene vuelta atrás, etcétera, sino justamente centrarme en la perspectiva de las personas que autoperciben padecer depresión, para ver después, en todo caso, cuáles son los múltiples significados que puede tener una noción como la de depresión para pensar en cuestiones biográficas, ¿no? Entonces, también otra de la aclaración, en el título estoy haciendo alusión a diagnósticos, pero podemos decir que en un sentido amplio. ¿Por qué digo esto? Porque no me estoy refiriendo exclusivamente a diagnósticos profesionales, sino también podemos decir diagnósticos legos, diagnósticos que las personas hacemos para describir a veces la situación en la que nos encontramos. Y bueno, un poco también mencioné que se tratan de resultados de una investigación empírica, pero más que resultados acabados, me interesa poder problematizarlos, digamos. Entonces, si hay la pregunta general, podemos decir que está un poco estructurando, yo creo, esta presentación tiene que ver con esto de cómo es el proceso de volverse depresivo, depresiva. En definitiva, partimos como de cierta noción, podemos decir, recuperando una frase más que viene más de la tradición feminista, podemos decir, parafraseando, ¿no? Depresivo, depresiva no se nace, sino que se llega a serlo, y eso involucra un proceso de socialización, un proceso de vincularse con determinadas instancias, determinadas personas, etc. En definitiva, focalizando un poco más la pregunta o intentando ser más claro con qué me refiero con esto, me interesa pensar en el proceso en cuando algunos indicadores, algunos malestares, etcétera, pasan a ser leídos por las personas como que se está atravesando por una depresión o que se es depresivo, se está con depresión, etcétera, depende después cada uno quizás diferencias particulares en cómo se identifica con esa categoría, ¿no? Eso que una socióloga norteamericana, Toys, llama como desviación emocional, cuando unas emociones empiezan a ser
problematizadas por las propias personas, percibidas como anormales, si se quiere, o como que son problemáticas para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando el malestar pasa de ser un malestar situado, explicado por lo contextual, para ser leído como una dimensión más interna de la propia subjetividad. Entonces, hay dos procesos puntuales en lo que, o dos dimensiones de análisis particular en la que me quiero detener acá. Una tiene que ver con el proceso este de adquisición del término de depresión, y otra tiene que ver con los modos que reconocen de reconocimiento, perdón, de la depresión, es decir, cómo se dan cuenta de que tienen depresión y no otra cosa, o que son estados comunes, digamos. Entonces, por ahí va un poco la idea de qué se trataba, pero podemos decir también que esta pregunta se enmarcan en otras problemáticas capaz mayores, digamos, que creo que le dan sentido al modo en por qué fui como construyendo o me iba haciendo esa pregunta. Que tiene que ver con, también algo que no aclaré es que esta investigación se enmarca dentro de la sociología, es desde ahí que abordo la depresión, digamos, y esto pensando en que posiblemente acá estamos personas de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, me interesa pensar, la depresión en parte es como que en las últimas décadas empieza a surgir como un nuevo problema, nuevo, muy entre comillas, problema de salud mental, ¿no? Donde si se piensa desde la década de 1980 hasta empieza a ser considerado, o pasa, mejor dicho, desde ser epidemiológicamente irrelevante, es decir, que estadísticamente no reviste gran importancia, a en pocas décadas, desde la década de los 80, pero sobre todo después en 2000 y en la actualidad, convertirse en los diagnósticos psiquiátricos de mayor prevalencia, ¿no? Y ahí es que muchos investigadores, dentro de estos muchos sociólogos, ¿no? Empiezan a pensar de que nos estamos encontrando en una epidemia de depresión. De hecho, los medios de comunicación, hay muchísimas noticias donde enmarcan a la depresión como la enfermedad del siglo, etcétera. Podemos también mencionar, ¿no?, de que la Organización Mundial de la Salud sostiene de que hay en la actualidad más de 300 millones de personas que sufren depresión, que es la principal causa de discapacidad en el mundo y es también el factor que más contribuye a defunciones por suicidio. También se destaca como que en las últimas décadas viene un crecimiento acelerado y las últimas investigaciones, a partir de después del COVID, podemos decir, o la pospandemia, se ven o se registra un aumento bastante significativo en prácticamente la gran mayoría de los países, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto de preguntarnos qué es como dice el sociólogo Ehrenberg, qué es este éxito social de la depresión, ¿no? Porque éxito es como suena un poco problemático, pero justamente es esto, como una categoría empieza a tener tanta aceptación, podemos decir, o empieza a circular tanto dentro de nuestras culturas, ¿no? Obedece, o en los grandes debates operan, ¿es realmente una cuestión objetiva de que ha aumentado tanto la depresión, o es principalmente una dimensión más simbólica donde vemos claramente un montón de sufrimientos en clave de un padecimiento, un sufrimiento psíquico como la depresión, ¿no? Para esto, no lo mencioné, pero me voy a apoyar en dos artículos a pensar qué dicen las personas, qué encontramos,
me interesa hacer como una breve como descripción del estudio que hice, ¿no? Mencionar primero que fue un estudio basado en una estrategia metodológica cualitativa. Fundamentalmente utilicé lo que se conoce como el método biográfico, en su vertiente más interpretativa, podemos decir, que significa prestar atención no tanto a la vida, por así decirlo, objetivamente vivida, a lo que objetivamente le pasó a las personas, sino a las maneras que las personas disponemos para contar nuestras vidas, ¿no? Entonces, podemos decir, nos interesa más la dimensión simbólica o el relato que nosotros podemos construir de nuestras propias vidas. Y eso significa también desarrollar una manera particular de recolectar o de conseguir estas narraciones biográficas, ¿no? Pero me interesaba entonces puntualmente los discursos que manejamos sobre nuestras propias vidas. Y eso significa, podemos decir, que se trata de contar la vida a otro, a otra, en el marco de una situación particular. Entonces, también desde la sociología se enfatiza mucho en esta cuestión de que contamos, pero al mismo tiempo omitimos, tergiversamos, damos determinados puntos de vista sobre los hechos, etcétera, dependiendo a quién tenemos enfrente. Regulamos, digamos, nuestros discursos. Pero también podemos decir que no contamos las cosas desde la nada, sino que lo hacemos reapropiándonos de un conjunto de discursos, de ideologías operantes que circulan, digamos, en los escenarios donde nos movemos, ¿no? Eso podemos decir más general en la cuestión del método. Después, en cuanto a otras cuestiones del estudio de campo, podemos decir que el trabajo se hizo en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, que fundamentalmente las entrevistas fueron obtenidas entre principios del 2017 y fines del 2019, y este es un dato, me parece importante, antes de la pandemia podemos decir con este dato, pero también de que la unidad de análisis o las personas que también cuentan su vida está vinculada a personas que perciben o autoperciben sufrir depresión. Y con esto quiero enfatizar que no se trata de personas que necesariamente han recibido un diagnóstico psiquiátrico, digamos. Acá me detengo un segundo. En un primer momento, pensando en una investigación cualitativa, con un diseño emergente, partí de entrevistar, mediados por profesionales, a personas que han recibido exclusivamente un diagnóstico psiquiátrico, pero me encontraba con una situación bastante particular en donde muchas personas me decían, por supuesto que yo sufro depresión reiteradamente, cíclicamente, etcétera, pero bueno, no recuerdo, creo que nadie, o solamente para conseguir los psicofármacos, etcétera, es que no tengo prácticamente un diagnóstico de depresión, aún así, por supuesto que es como un conocimiento que ella tenía, que la persona tiene y que también su entorno, etcétera, de que sufre depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué excluir a ese tipo de personas de las narrativas y reducirme a un grupo más reducido si en realidad a mí me interesaba justamente las maneras de contar, de dar sentido de las experiencias de las propias personas, no tanto de los profesionales? Y después voy a avanzar con eso. Entonces, a medida que avancé, fui incorporando, digamos, no solamente que no necesariamente tengan diagnósticos para ser entrevistados. Podemos decir que entrevisté a 42 personas, con varias me pude reunir hicimos varios encuentros de entrevistas, y que de esas 42, 9 declaran no haber recibido un diagnóstico psiquiátrico, las restantes sí. Después, en una cuestión del género, pude entrevistar a 29 mujeres y 13 varones, algo bastante dispar, si lo pensamos, y que también va un poco en sintonía con lo que
refleja la cuestión más epidemiológica de un marcado, digamos, cantidad de diagnósticos más de mujeres por sobre varones. También en cuanto a los medicamentos psiquiátricos, en cada encuentro yo lo que hacía era dejar una especie de cuestionario muy chiquito para recabar estos datos más, podemos decir, sociodemográficos o generales para, bueno, describir el estudio, ¿no? Las personas, digamos. Y en cuanto a los medicamentos psiquiátricos, podemos decir que 27 declaraban que en el momento estaban consumiendo, mientras que 14 decían que o abandonaron por propia voluntad, digamos, o terminaron el tratamiento farmacológico, y solamente una persona, un varón exclusivamente, sostuvo que en ningún momento consumió medicamentos psiquiátricos, ¿no? El modo de contacto de las personas fue a través fundamentalmente de profesionales. Entrevisté, este dato no lo dije, pero hice 20 entrevistas a profesionales del área de salud mental en diferentes instituciones que sirvieron en gran medida, además de otras cuestiones que no vamos a trabajar acá, pero para como medio de contacto para hacer las entrevistas. También después implementó la cuestión conocida como la técnica de la bola de nieve, donde una persona que conoce a otra persona que tiene depresión me pasaba el contacto y ahí pude hacer algunas más. También en una institución fundamentalmente trabajando que trabaja con cuestiones de rehabilitación psicosocial, le llaman ellos, donde muchas personas que pasaron por de estar internadas pasan a cierto como centro de día, a tener cierta actividad en ese espacio, ¿no? Y bueno, después, bueno, señalar esto de la entrevista principal era la entrevista biográfica. A mí lo que me interesaba era, si se quiere, asumir una función de incentivar el relato de la persona, escuchar y poder ahí como ayudar a que ella construya la trama de su propia vida, ¿no? Y para el análisis de la entrevista, fundamentalmente me basé en esto de análisis narrativos de entrevista, en lo que se conoce como también construcción de categorías de segundo grado, que esto después en lo que vamos a ver se trata un poco de este modo de trabajar con las entrevistas, donde podemos decir construyo categorías a partir de las propias categorías o relatos de las personas, intentando establecer como ciertas diferencias y similitudes entre ellas para ponerle cierta nombre a esos procesos, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones más generales del estudio, de la descripción del estudio, decía. Después me interesa también un poco precisar a qué hago referencia más desde la sociología con esto de la depresión, ¿no? Que es un término bastante problemático. Podemos pensarlo, o al menos así lo pensaba, como un objeto multidimensional, ¿no? Desde un lado tenemos que es un objeto histórico, la palabra de trastorno depresivo, y que se define por tal va cambiando de manual en manual, según la perspectiva teórica, pero también antes, podemos decir, estaba asociada a la melancolía y van variando, digamos, la sintomatología y podemos decir también las representaciones culturales que tenemos de eso, ¿no? Entonces, bueno, primero es fundamental, me parece, historizar esta noción. Por otro lado, y acá es donde más me sitúo, me parece, en este trabajo, es pensarla también como un, si se quiere, objeto de reconocimiento. Es una categoría con la que las personas podemos o no identificarnos o identificar a otros o otras, ¿no? Entonces tenemos de un modo desde el interaccionismo simbólico de considerar la depresión como si se tratara de ciertos logros interpretativos. ¿Por qué digo esto? Porque para identificarnos con este término tenemos que hacer siempre una conexión. Primero tiene que existir el término, pero por otro lado tenemos que
establecer cierto vínculo entre la persona y la categoría, ¿no? Y además, es importante marcar esto, es una etiqueta que podemos decir es polisémica, puede asumir diferentes significados y estos varían de y contextos, ¿no? Y por último, también se puede pensar la depresión como una tercera dimensión que también me interesaba, que tiene que ver cómo pensarlo como un objeto narrativo, es decir, cómo aparece la narración en el relato que construyen las propias personas, ¿no? Entonces, muchas veces la depresión, podemos decir, indica como un punto de inflexión, un antes y un después en las biografías de las personas que nos permite cambiar el modo en que nos insertábamos en el mundo, o por el contrario, es algo que siempre ha obturado, siempre ha imposibilitado llevar una vida plena, etc. Bueno, en cómo aparece dentro del discurso la palabra depresión, ¿no? Y eso es algo que me interesaba también, en particular en este trabajo de investigación, averiguar. No tanto capaz en esto que estoy presentando acá, que se centra más que nada en la dimensión del reconocimiento, ¿no? Pero bueno, también creo que este último punto nos lleva a otra de las categorías que eran como centrales de la investigación, que es esto de narrativas biográficas, ¿no? A veces suele dar la impresión de que está más vinculado al mundo más de las letras, sin embargo, narrativas biográficas como perspectiva sociológica es como un modo, un medio para poder estudiar las subjetividades, ¿no? Cómo las estudiamos a partir de los relatos que construyen las personas acerca de sus propias vidas, porque son, en definitiva, formas, los relatos, formas de conocimiento, de dar sentido, podemos decir, pero también de valorar, digamos, los hechos. O sea, no solamente conocer, sino también valorar o poder juzgar nuestras propias vidas, ¿no? Entonces se trata de este término un poco conocido de identidades narrativas, cómo nos construimos como si tuviéramos una biografía coherente a lo largo de nuestra propia vida. Y esto es, como un poco mencionaba más hace un ratito, que se trata de un relato que construimos dirigido a otros, para otros, podemos decir, está destinado, que en donde queremos convencer, seguramente queremos persuadir, etcétera, en ese relato, pero que utilizamos lenguaje que nos suministra un poco nuestra cultura o los espacios donde transitamos. Entonces, por ejemplo, la depresión, justamente por poner esta palabra, es una categoría que podemos decir en nuestra cultura está en cierta medida a disposición de nosotros para entendernos, ¿no? Seguramente 50 o 60 años atrás las personas no manejaban o tan del mismo modo esa palabra. Lo mismo pasa con categorías, por poner un ejemplo, de acoso. Muchas situaciones que hoy la denominamos como acoso, probablemente 30 o 40 años atrás no teníamos esto que se conoce como marcos cognitivos para poder enmarcar o entender la situación como un acoso, abuso, etc., ¿no? Entonces, bueno, esto como muy en general, sin avanzar tanto en esto, pero sí me parece que es importante definirlo para entender un poco de qué se trata con esto que ya estaba en el título, de narrativas biográficas, ¿no? Y ahora, sí, ya pasando más a lo que encontraba en las entrevistas, bueno, paso a hablar, digamos, de esto de volverse depresivo, la pregunta que hacía al inicio. Por las dudas, Eugenia, te pido que me avises con el tema del tiempo, que estoy hablando, pero no... Yo creo que vamos muy bien y aparte la intención es escucharte, así que... Bueno, perfecto. Entonces, podemos decir que en esta cuestión del proceso, se trata de que las personas sitúan en la actualidad, o mejor dicho, en el momento que construyen el relato de la entrevista, sitúan que
pasaron por un determinado periodo, un momento de su vida en donde hay un periodo de confusión, o mejor dicho, de un malestar que es indefinible, en donde se carecía también, podemos decir, de la etiqueta de depresión para pensar su biografía, ¿no? Esto es algo que también está mucho en un trabajo de un sociólogo norteamericano que se llama David Karp, que estudia precisamente relatos de depresión, donde se habla justamente de que no se maneja el vocabulario para etiquetar las experiencias como depresión, o también por otro lado podemos decir, se dispone de otros lenguajes que lo enmarcan a lo que le está pasando de otra manera. Entonces se trata de esta ausencia de marcos cognitivos y otro punto vinculado a esto, de falta de atribución causal para explicar ese malestar. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente no entiendo qué son estas indicaciones, estos, sí, por decir la palabra, síntomas, digamos, que siento en mi cuerpo, pero tampoco se puede explicar tan directamente por lo que me pasa, por lo que pasa contextualmente. Es decir, es cierto que puedo sentir tristeza porque perdí el trabajo, porque, no sé, me separé, etcétera, pero pareciera un malestar que se independiza de eso que lo puede llegar a estar disparando. O en otros momentos que, aunque aparentemente va todo bien en la vida, internamente se siente con mucha angustia, mucho malestar, entonces existe como esto que llama Toys como desviación emocional, es decir, una incongruencia entre lo que pienso que debo sentir y lo que efectivamente termino sintiendo, digamos, en la situación en la que estoy, ¿no? Entonces, también otro punto importante de esto es que la etiqueta de depresión que se consigue después permite hacer una reinterpretación del pasado, es decir, ver un montón de acontecimientos o de vivencias como producto de haber estado atravesando una depresión y que no se disponía de esa categoría, ¿no? Entonces ahí aparece como la adquisición de los términos actuales, podemos decir, permite revisitar nuestra propia biografía y también describir ese periodo como de confusión identitaria. Y también me interesa remarcar que de lo que encontraba de las entrevistas, esto de confusión identitaria, podemos decir que en algunos es algo bastante breve, de apenas unos meses, mientras que otros lo inscriben en incluso décadas, digamos, décadas de muchos malestares, etcétera, pero que no se manejaba ese término o que no asociaba la identidad a ese término, ¿no? Pongo algunos relatos, algunos testimonios de las personas como para un poco que no se vuelva tan abstracto tampoco lo que quiero decir. Por ejemplo, Marta, que es una médica que tenía, digamos, hijo, una familia y que desde el punto de vista externo parecía que iba todo bien, sin embargo, no era así. Y dice, una angustia que no se puede describir, una angustia sin objeto, una angustia sin decir me pasó esto, es por esto, un malestar general, la vida no me cerraba. Y viste, como te decía todo el mundo, tenía todo para que te cierre y la vida no cierra. Es decir, en otras palabras, con esto que hablábamos, es un malestar autónomo del contexto. No se puede explicar a partir de circunstancias externas como podría ser, decía hoy, la pérdida de un trabajo, etcétera, que legitima a veces ciertos malestares, tristeza, etcétera. Por otro lado, Disculpame, Esteban, no quiero interrumpirte. O sea, legitima y a la vez circunscribe, porque como se puede ligar a un episodio concreto, se puede establecer dentro de esa procesualidad quizás una intensidad más organizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, tal cual. Sí, sí. Gracias. Después también Lucrecia, que
que son todos nombres por las dudas, no son los verdaderos, ¿no? Pero bueno, es alguien que hace psicoanálisis, que estudiaba medicina al momento de la entrevista. Ella, a partir del diagnóstico, podemos decir psiquiátrico, empieza a reconstruir o a reinterpretar su biografía a partir de esa noción. Entonces dice, a los 15 años yo estaba triste, por lo menos nosotros tenemos una historia de que había fallecido mi mamá cuando yo era chiquita, entonces podía ser que yo esté triste nada más, no de una depresión. Pero sí, ahora que uno entiende, pero sí, ahora que uno entiende lo que yo tuve a los 15 años, de faltar 2 meses a la escuela o cosas así, era una depresión, totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, cómo desde este marco actual entiende que lo que vivía antes se trata de una depresión, ¿no? Por último, tomo el relato de Paulina, que bueno, también recibe un trabajo, va a la psiquiatra, digamos, toma fundamentalmente antidepresivos, pero no está haciendo, podemos decir, una terapia más psicológica, ¿no? Perdón, tengo un perro acá que... pero bueno, espero que se vaya entendiendo y si no lo repito. Pero lo que decía Paulina es, pero al principio, en esa época de la secundaria, desde los 15 a los 18 años, yo no lo podía atribuir ni a lo biológico ni a lo psicológico. Sabía que no estaba pasando nada malo, nada que justifique estar así, entonces no entendía por qué me pasaba eso. Entonces ese dolor no sabía de dónde venía. Después sí, ese después sí es después del diagnóstico, podemos decir. Entonces, el diagnóstico en estos casos aparece como por un lado, una manera de enmarcar y de dar cierto sentido a lo que le pasa, pero también por otro lado de poder revisitar la propia biografía o ese periodo de confusión donde ahora sí pueden atribuir y decir lo que estaba viviendo se trataba de una depresión. Eso estaba vinculado, todo lo que veía recién, a esto que hablaba del proceso, ¿no? De que hay procesos de generalmente de confusión. Ahora me interesa la segunda pregunta que tenía que ver con los modos, yo le llamo modos de reconocimiento, pero en realidad serían como modos de darse cuenta, o más en el lenguaje marxista, podemos decir, de tomar conciencia, etcétera, ¿no? Pero, es decir, cómo, a partir de qué recursos me valgo para identificar que se trata de depresión, cómo me di cuenta, ¿no? Podemos decir. Y en los relatos se pueden encontrar al menos como 4 grandes formas, ¿no? 2 que están como estrictamente vinculados a la sociabilización en contextos terapéuticos, podemos decir, en espacios de la psiquiatría y también de distintos tipos de terapias, ¿no? Entonces, una de estas formas tiene que ver con el diagnóstico de un profesional, otras tiene que ver con asistir a terapia y en este proceso o en este trabajo, podemos decir, cooperativo, colectivo, como lo enmarquemos, sí, es una manera, parece, de darse cuenta. Y por otro, aparecen 2 formas que están vinculadas, podemos decir, por fuera de las instituciones terapéuticas. ¿Qué quiere decir con esto? Las personas se dan cuenta en gran medida por sí misma o por aplicar recursos culturales, ya vamos a ver qué es esto, o también por crisis vitales o episodios agudos que para la propia persona se le vuelven como evidentes. Pero me interesa como remarcar esta diferencia de que en estas 2 instancias aparecen como por fuera de lo terapéutico, ¿no? Así que intentando aclarar un poco cuáles son estos 4 modos de darse cuenta. El primero que menciono tiene que ver con esto de crisis vitales o episodios más agudos, decía, ¿no? Pero dicen las personas como que terminan dándose cuentas por sí mismas porque ya se llegó a un malestar que es
insoportable, podemos decir, y que ya no se puede explicar por cuestiones contextuales, ¿no? Entonces las personas hacen, si se quiere, muchas autocomparaciones, es decir, cómo estoy ahora y cómo fui siempre, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, decían, siempre fui una persona muy activa en la casa, siempre ayudé a mis hijos, etcétera, y ahora no puedo, digamos, no tengo fuerza. Hay ciertas comparaciones que hacen percibir esta, como decía hoy, desviación, digamos, emocional, ¿no? Presento acá el relato de Julián, alguien que, bueno, esto me parece interesante, alguien que producto, podemos decir, de las experiencias de depresión termina trabajando de cuestiones después asociado a espacios terapéuticos, ¿no? Pero bueno, esto como muy para contextualizar el relato. Dice Julián, hubo dos momentos, uno en el que no me daba cuenta que me estaba deprimiendo, pero sentía que algo andaba mal, y otra que ya me di cuenta de que me deprimí porque fisiológicamente me sentía casi ya un discapacitado. Me puedo largar a llorar por una película, pero de golpe estar hablando con alguien y largarme a llorar sin motivo, eso no. Cuando empezó a pasar eso delante de mi viejo, que llorar delante de mi viejo sería raro, entonces ahí dije, algo está pasando. ¿Cómo le estaba contando algo y me largué a llorar, pero sin poder contenerme, ¿no? Entonces, lo que hace Julián ahí en esto de las comparaciones, podemos hacer, si bien este es un fragmento chiquito, pero hace como dos comparaciones. Por un lado dice, siempre fui sociable, no puedo salir de mi pieza, no puedo ni siquiera ver el sol, ¿no? Entonces, por un lado esta pérdida de sociabilización, muchas veces como involuntaria, un aislamiento percibido como sufrido, de que necesito o quiero juntarme con gente, pero por otro lado hay algo, una fuerza interna, por así decirlo, que me impide vincularme socialmente. Pero por otro lado, esta cuestión podemos decir, pérdida de control de las emociones, que pone en evidencia, repito esto de la desviación emocional, llorar, siendo sobre todo varón, ¿no? En una cultura machista, llorar en público, llorar adelante del padre, etcétera, pone en evidencia también esto de asociarlo a la categoría, ¿no?, de depresión, ¿no? Después aparece la cuestión de las terapias como modo de darse cuenta, que está asociado con, bueno, en este intercambio del espacio terapéutico en una reflexión, podemos decir, condicionada o acompañada, etcétera, pero que las personas empiezan a incorporar, digamos, la etiqueta, la noción de depresión para pensar lo que le está pasando o lo que le pasaba, ¿no? Entonces, las personas destacan un trabajo reflexivo en el marco de terapias que permiten asumir el término para repensar sus biografías. Acá doy un relato de Alicia, que es una enfermera que, bueno, muchos de los desencadenantes de depresión están vinculados al espacio del trabajo, a ciertas como amenazas que sufrió, etcétera, pero que en definitiva, durante mucho tiempo no manejaba esas palabras y decía, en realidad yo me di cuenta encarando ya el tratamiento de que había entrado en una depresión, pero porque me lo hizo ver el equipo terapista que me estaba viendo, la psiquiatra, la psicóloga, la asistente social. Y esto, ¿no?, de hacer ver es de que son las profesionales que les permiten enmarcar o hacer ver con depresión ese periodo biográfico, ¿no? Y por último, está el cuarto, digamos, modo de reconocimiento, que está relacionado a recursos culturales. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué me refiero con esto? Es de apelar a lo que manejamos, a lo que leemos, etcétera, para entender un poco nuestra situación. Por ejemplo, creo que está en el artículo, pero
también una médica que sufrió durante varios periodos de depresión, dice que recién fue que consigue darse cuenta de que era depresión a partir de estar leyendo el libro de La náusea de Sartre, ¿no? Entonces, vemos cómo el libro y su lectura, su reflexión hace que asocie o se identifique, digamos, con depresión, ¿no? Después aparece los sitios web y también los autodiagnósticos disponibles en la web como este modo de identificarse con la categoría, ¿no? Pero y a mí me parece importante sociológicamente esto porque permite ver cómo está desvinculado, ¿no?, de los ambientes psiquiátricos, cómo es una categoría que podemos decir ha trascendido las fronteras, digamos, de los espacios más médicos, de los saberes sí en general, ¿no? Y dice, por ejemplo, Mariano. Mariano también, alguien que tuvo problemas en el trabajo, en el casino, y ahí es muy interesante su entrevista porque hubo como una disputa de luchas, por así decir, de los marcos de referencia. Él intentaba hacer ver que sus problemas de salud estaban vinculados al trabajo y las personas de recursos humanos le hacían querer entender, dice él, que en realidad era algo, una falla interna, por así decirlo, ¿no? Que era una cuestión ya hereditaria, familiar, etcétera, porque había contado de que otros familiares habían pasado por procesos similares, ¿no? Entonces dice en esta parte de la entrevista a Mariano, cuando empecé a salir, ahí me di cuenta. Fue cuando me di cuenta estoy depresivo. Cuando me dije, busqué en internet, o sea, ni siquiera un psicólogo, tengo un amigo psicólogo, me dijo, vos tenés depresión ansiosa, pero yo previamente a que él me lo diga, me autodiagnostiqué solo, mirando en internet mis síntomas. Como buen millennial, me la paso en Google. Empecé a leer por internet algunas cosas, pero poquito, porque no tenía mucha atención, no podía leer algo continuado. Bueno, otra vez aparece esto de como recursos culturales que nos permiten autodiagnosticarnos, usar esas categorías más que en un primer momento podemos decir provienen de la psiquiatría. Así que bueno, esos eran como los 4 modos de reconocimiento. Perdón, está faltando el último, el de diagnóstico psiquiátrico. Este que un poco ya lo mencionaba, porque se trataba, ¿no?, de... el diagnóstico aparece en dos instancias, o así, generando determinados efectos, ¿no? Por un lado, la mirada psiquiátrica hace como, y el diagnóstico psiquiátrico parece que confirma o pone en evidencia lo que ya las personas sabían o que intuían, ¿no? Entonces no hay algo que enmarque significativamente la experiencia. Pero en otros casos sí, en otros casos el diagnóstico aparece como un impacto inesperado, y hay un proceso como de, primero de negación o de rechazo para después asumirlo como propio. Pero me parece interesante como remarcar ahí la ambivalencia que da en cierto sentido el diagnóstico psiquiátrico. Por un lado, aparece como algo que, como veíamos en otro ejemplo, que da sentido, que enmarca el malestar, que lo permite explicar, pero por otro lado, que lo legitima si se quiere, y esto permite una legitimidad social, es decir, también que te entiendan los familiares, que te entiendan las personas con las que trabajás, etcétera, pero también por otro lado, al mismo tiempo, esta idea de el estigma interno y el estigma social, es decir, ser visto o autoconsiderarnos como si como enfermos mentales, ¿no?, con toda esta carga cultural que tiene, ¿no? Entonces, doy el ejemplo de relato de esto de diagnóstico psiquiátrico a partir de, bueno, el testimonio de Alina, que es una señora, una abogada que renuncia, ¿no?, que tiene una jubilación anticipada producto justamente de una depresión que se le vuelve cada vez más crónica, podemos decir. Pero en el momento del diagnóstico dice,
que me diagnosticaran depresión fue un choque para mí, porque yo veía a mi mamá depresiva y veía otro tipo de conducta en mi mamá, no la que veía yo. O sea, yo no me daba cuenta de que estaba depresiva, no caía en la cuenta de que yo estaba depresiva porque era una autonegación mía. En ese artículo también, como me profundizo un poco más en su relato, y bueno, ahí se ve, ¿no?, esto de cierta discusión con el psiquiatra, donde le dice yo no soy depresiva, el psiquiatra le enumera, le dice pero vos estás pensando en suicidarte, o estás... Entonces, son cuestiones que le hacen ver y que la familia o el entorno, podemos decir, las hijas, etcétera, le dan el aval al psiquiatra, confirman que en realidad que se trata de depresión y es ella la que no lo podía reconocer, ¿no? Bueno, por ahí va esto de el modo de reconocimiento a partir del diagnóstico. Y ya para ir como cerrando y como decía, más como para abrir preguntas y no como algo conclusivo, por eso a modo de cierre, me interesa pensar, o lo que veo como más interesante, digamos, en el plano, sí, tiene que ver con esto. Por un lado, esta idea de un cierto desinvolucramiento de los espacios terapéuticos en donde circula la palabra depresión, pero que todos cada vez más pareciera manejamos un montón de vocabulario psicológico, o sí en general, y que son categorías que nos permiten pensar nuestras emociones, sentimientos, etc. De ahí también esta idea de pensar la depresión como logro interpretativo. No, no podemos, no existe la depresión como neutralmente, sino siempre en un trabajo interpretativo que, como aparece muy en claro, me parece, en los relatos, es un trabajo más propio o individual de la persona, o un trabajo que se hace en compañía de otros, del entorno o de profesionales de la salud. Entonces, esto de logro interpretativo colectivo compartido, ¿no? También en esta noción de diagnósticos Lego, a mí lo que me interesaba como resaltar bastante, y por eso decía de hacer énfasis en lo extra o intraterapéutico, por así llamarlo, es que existe, contrario me parece a gran parte de la sociología del etiquetamiento en la década de los 60 o en los 70, donde claramente denuncia la etiqueta, digamos, como algo externo, algo que se impone, que está diciendo, y ahí muy asociado a ese estigma como carga muy negativa. Parece a veces que esa imagen está en cierto sentido presente cuando todavía seguimos pensando estas cuestiones en clave de los sentidos que le dan las personas del diagnóstico. A mí me parece que al menos si escuchamos los testimonios, esto me parece que es como una experiencia más ambigua. Es cierto que muchos ven como una cuestión negativa de etiquetamiento, con esa carga peyorativa o de un lugar de no salida, pero hay otros que le abre toda una nueva forma de interpretarse, digamos, que le da, para bien o para mal, le da un sentido a lo que les pasa, ¿no? Pero también en esto de el etiquetamiento me interesa en clave de discusión con esa tradición más de el etiquetamiento como la reacción de los otros a esa desviación emocional, por así decirlo. Acá aparece muy fuertemente este trabajo de autoetiquetamiento, que es decir, es más interno que externo. Y me parece que ahí da una clave como para un poco interpretar esto. Es decir, más que esperar que otro nos esté diciendo tenés depresión, sos depresiva, etcétera, y asumirlo como irreflexivamente, como que no se da, sino que lo que se da es un trabajo donde, incluso individualmente, buscando por internet, asociándolo con libros, o en ese trabajo que se hace con terapeutas, o en negociación, no sé si sería la palabra más precisa, pero con el psiquiatra, donde se pone ahí en tensión qué es lo que tengo, por qué, etcétera,
se entiende a ver un poco la agencia individual, digamos, en este proceso de dar sentido a los malestares, y que creo que se inscribe mucho en una cultura donde está ahí muy en clave la reflexión biográfica, donde cada vez más estamos pensando mucho en nosotros mismos, digamos, en nuestro pasado y en nuestro futuro también. Así que bueno, muy en general, bueno, era esto, digamos, para compartir y para abrir el debate. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias. Qué refrescante escuchar cómo se llega a fin digamos, como un proceso de tesis, culmina y sin embargo tiene tantas problematizaciones posibles para darle curso, ¿no? En lo que va a ser ahora tu beca de postdoctorado y demás. Qué refrescante. Te felicito. Si acá están incorporando compañeros, igual pueden abrir el micrófono, no hay problema. Si quieren hablar, ahora nos organizamos para hacerle preguntas y demás. Yo simplemente quería hacer un comentario que me parece que permite un camino posible, ¿no? De lo que vos estuviste planteando. Trato de armarme algunos hilitos porque realmente es muy rico, realmente tiene muchos ingredientes, y cada uno de esos ingredientes a mí me dispara una serie de cuestiones así, para reorganizar la estructura, pensarla y hacer aportes si fuera posible. Me parece fundamental, y empezando de atrás para adelante, esto que vos planteaste, en principio como una contradicción, pero lo podemos pensar como parte de una funcionalidad ahí extraña de la legitimidad y el estigma. Como a la vez que se legitima o que hay cierto consenso, sí, perfecto, ya te anotamos. Así como hay cierto consenso en que la aceptación social en ciertos círculos, por supuesto, no es algo homogéneo a lo largo de toda la estructura social, en ciertos círculos hay una aceptación más compasiva, menos excluyente y menos estigmatizante a priori respecto de la depresión. Esos estigmas siguen operando de todas maneras. Me parece que es las dos cosas a la vez, como en todo esto del campo de la salud mental, son las dos cosas a la vez, y ahí entran los interjuegos que a mí también me cuesta llamarlos negociación. Podríamos decirle interjuegos por ahí, o vemos después cómo lo planteamos. Esos interjuegos en los que a cada momento, en relación a distintas situaciones, la propia persona, con ese diagnóstico, sea autopercibido o no, y el resto, ¿no? Ponen a andar. En qué puntos se sabe que ciertas cosas, esto que vos planteabas de la medicina laboral, ¿no? Cómo hay un interés por excluir aspectos que tengan que ver con las condiciones de trabajo y en relación a los efectos de esas condiciones, y señalar solamente las cuestiones individuales y familiares, como si no fuera que las familias también están insertas en un contexto, ¿no? Es decir, porque hay varias personas, eso no excluye lo contextual. Habilita una línea biológica, pero lo contextual histórico también sigue pasando en las familias. Entonces me parecía interesante esto, ¿no? Esa simultaneidad de sentidos que vos hablaste con otras palabras, hablaste de polisemia y demás, de multidimensionalidad, y es muy, digamos, muy ostensible en esta doble cara, que por supuesto vos no estás pudiendo asistir porque avisaste que tenías compromisos. Nosotros estamos haciendo un ciclo de lectura sobre el poder psiquiátrico, y esta doble cara de lo persuasivo y lo represivo, del gobierno de sí y de los otros, se nos hace muy presente en este doble interjuego, para sacar la palabra negociación por ahora, en este doble interjuego que vos planteás. Y después hay otra cosa que para mí está buenísima, que vos marcabas con autores más canónicos del campo, y que yo te traigo en diálogo con Anne-Marie Hutel. Cuando vos hablabas de esto de la multidimensionalidad y del carácter procesual, Anne-Marie Hutel habla de este carácter bifronte del diagnóstico, ¿no? Que tiene una cuestión histórica que por supuesto nos sirve para anclar, para conocer modificaciones a lo largo del tiempo, pero que también es performativo, porque permite incorporarse hacia adelante también, no solo diagnósticos, sino cuestiones que a vos te interesa más recabar en relación a la subjetividad. Para mí no tiene desperdicio, hay un montón de cosas que tu investigación permite poner en relación con otras, y permite anclar también a resultados propios y noveles,
Así que yo habilitaría para las preguntas, si estás de acuerdo, Esteban. Sí, por supuesto. Y bueno, gracias por los comentarios, ya lo vamos a ir Sí, charlando, sí, pero sí. es, es todo un lenguaje distinto al que venía manejando yo cuando pensaba en el diagnóstico, pero me parece que hay, como hemos hablado con otros compañeros acá en este grupo, hay un plafón común con el que se puede seguir dialogando, y eso es fundamental. Integrar perspectivas, ¿no? Bueno, Milagros, vos cantaste PRI, así que si querés conversar. Sí. Bueno, nada, primero agradecerte, Esteban, muchísimo, no solo lo profesional, académico de lo expuesto, sino también lo político, afectivo, digo, son temas complejos que nos van tocando la vida, digo, creo que todos quienes estamos interesados en salud mental, hay una investigación sobre lo propio a medida que también hay una investigación de campo, por así decirlo. Entonces, creo que a cada quien esto le dará unos ecos particulares. Y segundo o tercero, bueno, sí que va a ser un gusto trabajar juntos, porque la verdad fue un placer escucharte. Y nada, algunos comentarios o cosas que me fueron surgiendo, que después compartiremos, pero fue, como decimos por ahí con Euge, un manantial, todo lo que acabas de exponer, pero un manantial no para extractivizar, sino para beber y devolvernos. Y bueno, basta de metáforas y voy con mis dos preguntas, pero fue todo lo que me suscitó realmente. Una tiene que ver con quizás más metodológica, que me fue surgiendo, y quizás lo dijiste al principio, pero se me escapó un poquito, que si las personas que entrevistaste consideraban que ese proceso o trayectoria de depresión ya había pasado o todavía estaba aconteciendo, digamos, se había interrumpido o había una continuidad, porque me pareció que todos los relatos estaban como en pasado, pero no sé si justo son los que recabaste o había algo del requisito en ese sentido. Digo, y pensar la depresión como una irrupción o una continuidad va mucho más allá de lo metodológico, pero la verdad es que me interesa saberlo. Y por otro lado, cuando hablabas de los modos de reconocimiento del diagnóstico, digamos, me preguntaba si no surgía alguno así como por espejo, digamos, no sé, tengo un amigo que está depresivo y las cosas que le están pasando también me están pasando a mí, entonces de algún modo, por ende, quizás también estoy en un proceso depresivo. Son como esas dos preguntas que se me habían armado, aparte de todas las flores y halagos previos. Bueno, gracias por los comentarios, buenísimo, y sí, seguramente vamos a poder compartir y a charlarlo mucho mejor, digamos, a todo esto. Así que bueno, buenísimo por ese lado, te agradezco. Y también, en cuanto a las preguntas, lo metodológico, la primera que tiene que ver con el momento. No, para mí era más que nada que se autoperciban sin saber por ahí tanto el momento en el que estaba atravesando. Lógicamente yo no quería, por así decir, por una cuestión más de ética o que mi formación es como sociólogo, digamos, entrevistar a alguien que se esté atravesando un proceso de depresión muy profunda, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas, al momento de hacer la entrevista, identifican que están muchas veces en depresión. O con depresión, como después hay como pequeñas variaciones, ¿no? Pero capaz que un poco esto de que el relato está en el pasado tiene que ver con que justo están hablando como del pasado, del momento en el que la diagnosticaron. Pero sí hay algunos casos, como creo, Julián, que había contado que se vuelve como unas terapias holísticas, donde sí, claramente para él aparece la depresión como algo que puede volver, pero que en estos momentos de su vida está muy bien, digamos. O sea que no era como un requisito o algo excluyente de la muestra el modo en el que están, digamos. Pero sí que también es importante para mí remarcar de esto que con las narrativas es como muy importante
tener en cuenta ese momento del presente, ¿no? Porque cómo revisamos nuestro pasado y cómo nos proyectamos a futuro depende mucho, si se quiere, si estamos considerando de que ya superamos, ya se quedó atrás, digamos, o que estamos en medio de la tormenta, ¿no? Entonces, ahí era fundamental para mí estar sensible a esa cuestión de en qué momento me están contando, cómo definen ellos el momento en el que me están contando sus vidas, ¿no? Y después la cuestión de reconocimiento por el espejo, sí, como reinteresante. No lo puse acá, pero sí, no tanto también aparece como de amigos, sino como lo que disparan en cuestiones más web, digamos, es decir, en grupos de personas, etcétera, que tiene que ver con esto de identificarte con el relato del otro, que me está pasando lo mismo y entonces ahí aparece eso que, bueno, está buenísimo la pregunta porque creo que es un punto importante y que dejé de lado y que permite ver esto, esta sociabilidad en Internet como medio también de reconocimiento y de verse reflejado en el otro, digamos. Marcia pidió también conversar. No sé si te parece que está, Mili, respondido. Perfecto. Ok, te escuchamos, Marcia. Entonces, gracias Esteban. Perfecto su presentación. Tenemos objetos de investigación muy cercanos. Estoy hoy en Brasil, pero mañana viajo a Buenos Aires. Me gustaría que pudiéramos conversar más, hablar en otros momentos también. Entonces, lo que gustaría de te preguntar es sobre tu referencia teórica. Estas dos ideas que presentaste, que la etiqueta de depresión favorece o permite reinterpretación del pasado, es una idea central para Eva Illouz y Conrad con la idea de bioidentidades. Me gustó mucho esta otra cuestión que trajiste, que es que hablamos más de autoetiquetamiento que de etiquetamiento externo. También es una parte de los estudios de Eva Illouz, esta idea que vivimos en la era del capitalismo afectivo, de los estilos terapéuticos. Entonces, me gustaría saber si piensa sobre estas claves teóricas para pensar tu objeto de investigación. De nuevo, muy bueno, perfecto, me gustó mucho de escuchar. Bueno, primero gracias por los comentarios. Genial, seguramente también vamos a compartir mucho más de otras discusiones y resultados de trabajo. Con el tema de la pregunta más de Eva Illouz, sí, realmente para mí el trabajo de Eva Illouz, sobre todo el de la salvación del alma moderna, fue como muy importante, digamos, en ese sentido, en el sentido de pensar también lo que ella habla como de narrativas terapéuticas, discursos de las narrativas terapéuticas donde primero, digamos, hay que encontrar como un malestar o un problema para después poder, digamos, encontrar también las herramientas y los modos de salir adelante, pero que a eso habilita mucho este tipo de capitalismo donde hay todo un montón de ofertas, evidentemente, ¿no? Muy asociado a lo mercantil, digamos, que habilita, digamos. Entonces, también estas culturas, creo no mencioné tanto, pero estas culturas terapéuticas, etcétera, también es lo que habilita que circule tanto un montón de categorías, como, bueno, de depresión, pero ni que hablar también ansiedad, estrés, etcétera, y que, bueno, Eva Illouz es como que fue como muy importante para mí también. Digamos que esta concepción del autoetiquetamiento que es de Toys, que viene como, me parece, a
problematizar o a cuestionar bastante los estudios de el etiquetamiento más clásico, de Scheff, también de Becker, digamos, en sociología, y que es esto como externo, otro que te impone, y que claro, de esa manera te conduce más rápidamente, me parece, a tener una lectura como siempre negativa, digamos, del que etiqueta, digamos, a veces da esa sensación. En cambio, si lo pensás como proceso de autoetiquetamiento, que parece que es también un poco más afín con lo que dicen las personas que por lo menos me tocó entrevistar, me parece que te da cuenta de un proceso más complejo, porque las personas están ahí en esa ambigüedad, interpretando, viendo, pero no son algo como plenamente pasivo, donde te dicen sos depresivo y a partir de ahí no salís, ¿no? Sino que está como este interjuego, ¿no? Este interjuego, y que en la palabra depresión también habilita a distintos modos de pensar. Y en esto también creo que decía Milagros, también de la cuestión política, de la dimensión afectiva, y que también está en Iluz, me parece que es fundamental ver cómo en otros espacios, como en Japón, hay un estudio interesante de Kitanaka que habla de cómo se ha politizado la depresión, cómo la depresión ha llegado a formar parte de políticas públicas y de activismos en salud mental. Sin embargo, acá me animo a decir, al menos en Argentina, no se generan tantos activismos articulados en una noción diagnóstica. Obviamente hay activismo en salud mental o cuestiones así, pero no tanto en clave de un diagnóstico en particular, ¿no? Creo que bueno, eso también es como habilita a seguir pensando qué hay de específico en unos espacios y qué hay en otros que se activan políticamente un espacio y no en otro. Pero bueno, Marcia, gracias por la pregunta. Creo que me dispersé bastante en la respuesta, pero un poco por ahí. Para nada, Esteban. Gracias a usted. Buenísimo, para nada. Me acordaba que cuando estudiaba, hace unos años hablaban de la globalización de los diagnósticos medicalizados, ¿no? Esta línea más de Conrad. Y uno de los ejemplos que es más utilizado es el del TDAH, el TDAH, el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y sin embargo aparecía la depresión, y en particular con Japón, como un caso de importación totalmente ajena a la cultura japonesa. Mirá con qué velocidad pasamos de analizar lo rara que era la depresión para la cultura japonesa, a notar que ya tienen activismos, bioidentidades, ¿no? Como la incorporación de ese paquete de sentidos, por decirlo de alguna manera medio casi computacional, un paquete de sentidos se instala y tiene efectos, digamos, en términos históricos muy rápidos, ¿no? Como para poder pensar los procesos actuales. Yo no estaba al tanto de eso, mira qué importante que lo hayas mencionado, lo de Japón. Excelente lo que decís. Andrea también quiere hacerle preguntas, así que te paso la palabra. Dale, gracias. Ahí está. Habló Argentina, habló Brasil, ahora Uruguay, como corresponde. Bueno, gracias Esteban por la presentación. Realmente te escuché y todo el tiempo me ibas haciendo pensar. Y creo que eso realmente se agradece sinceramente en estos tiempos de que a veces no podemos ni siquiera pararnos a pensar algunas cuestiones. Mira, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver un poco con esto de cómo es esto de lo externo o lo interno, ¿no? Lo que viene impuesto desde afuera o lo que el sujeto busca activamente en esta cuestión del diagnóstico. Porque me llamaron muchísimo la atención algunos de los fragmentos de las personas que vos traías, de lo que ellos decían, porque hay algunos que son definiciones clásicas de la angustia, por ejemplo. Esto de la angustia es sin objeto. Lo decimos nosotros en las clases cuando damos en facultad una definición de angustia. Entonces eso me hacía pensar, estos recursos culturales y que andan por ahí bañados del lenguaje sí, ¿en qué medida son tan independientes de los propios saberes sí
porque yo pensaba, en Internet, muchas de las cosas que andan por ahí, que invitan a autoidentificarse, provienen de movimientos concretos, de colectivos concretos, o vinculados a la psiquiatría, o incluso vinculados a los laboratorios farmacéuticos. Entonces, lo que vos traías me hace pensar esta cuestión de decir, bueno, sí, es un diagnóstico impuesto, pero a su vez no es un diagnóstico impuesto, pero además es cierto que hay actores que están jugando en esto. Entonces yo te quería preguntar, Esteban, ¿cómo pudiste pensar eso? Si surgió en las entrevistas o no, porque me parece que es un tema realmente que bueno, para poder ubicar las cuestiones también de jerarquía y poder en los discursos. ¿Está por ahí? Bueno, Andrea, gracias ahí por la pregunta y que los comentarios. Está buenísimo, me parece que la pregunta que es para pensar mucho, porque primero me parece que esto del autoetiquetamiento y en este trabajo reflexivo, obviamente que como individuo no es aislado, sino de que, decíamos, lo hacemos este trabajo a partir de recuperar recursos culturales. Y esto de qué recursos y por qué a veces aparece a veces de manual en el discurso que dan, incluso gente que podemos decir no va en esos momentos al menos a terapia, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen? Seguro, creo, de esta cultura más terapéutica, podemos decir, y diagnóstica, que por supuesto no es una cultura como algo puramente discursivo, qué sé yo, sino que se asienta, y bueno, como dice, ¿no? en esto de Bailuz, desde cuestiones del Estado, pero empresas farmacéuticas, en definitiva, en un montón de intereses económicos que promueven, digamos, determinada idea, como también los autodiagnósticos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esta ampliación de la cultura, lo que me parece también interesante en relación a lo que aparecía con la entrevista a profesionales que no trabajé acá, es como esta disonancia, digamos, entre el profesional y la persona que asiste, porque muchas veces los profesionales son los que toman una postura más crítica, podemos decir, de esta cultura diagnóstica que rápidamente leen como depresión a veces procesos que capaz son desde el psicoanalistas, etcétera, lo ven desde un matiz un poco más fino o no encorsetándolo con ese término, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está muy en clave la cuestión de la dimensión de los poderes o las ideologías que están operando, digamos, en la cultura, ¿no? Y de qué nos apropiamos, creo que da cuenta de eso. En el otro artículo que al final no terminé trabajando, que en un principio pensaba apoyarme un poco, que es porque a mí, y son las explicaciones que manejan las personas, ahí hay unos, cito, recupero algunos trabajos de Martín Hernández, un antropólogo de España, donde él claramente ve este proceso de que en realidad estamos en una hegemonía de neuronarrativas que son impuestas por toda el mercado, por así decirlo, en grandes rasgos, pero que por lo menos en los discursos que yo recupero, aparece, pero no se puede hablar de una hegemonía, digamos, ¿no? Está como más difuso, pero sí creo que es como una clave como fundamental, importante, incorporar esta dimensión más de la jerarquía o los poderes para poder ver qué está disponible ahí para pensarnos en clave de los diagnósticos de depresión. Andrea, ¿le querés hacer algún otro comentario? ¿O... En realidad, si me dejas, tengo otra pregunta. bueno, porque Santiago pidió, así que te dejamos a vos, Andrea, si pueden intercambiar y darle más cohesión a este diálogo, y luego de Santiago para vos.
Perfecto, viene vinculado un poco a lo que estamos discutiendo, que nombraste y decías que también el lugar del consultorio, y decías, bueno, cuando muchos de los que entrevistaban, cuando fui a la terapia o empecé la terapia, me di cuenta que lo que yo sufría era depresión. Entonces te quería preguntar si pudiste indagar de qué tipos de terapias se trataban. Es cortita y al pie esta pregunta. Sí, uno de los puntos como importantes para mí era tener en cuenta esto, el tipo de terapia que hacían al momento de hacer las entrevistas. Y bueno, no viene capaz al caso, pero para mí me importaba hacer como relevar ese punto porque el modo, digamos, pensaba yo que reconstruimos, digamos, la depresión, por así decir, biográfica de las personas, está asociado a el tipo de oferta terapéutica en la que actualmente se participa. Pero obviamente que eso es más complejo, porque en general las personas atraviesan por un proceso, un itinerario terapéutico de muchos años, etcétera, ¿no? Pero sí que el momento actual o la terapia actual es la que da como ciertas claves como interpretativas de la biografía. Entrevisté, creo que capaz que me equivoco ahora, pero 9 personas que estaban en tratamiento exclusivamente psiquiátrico, farmacológico, 9 personas que estaban asistiendo a psicoanálisis exclusivamente, otros 7 que estaban como en otras vertientes de la psicología entre cognitivo-conductual y sistémica, y 9 que participaban en un espacio, en una institución que es un espacio de rehabilitación psicosocial, digamos, por así decirlo. Como... Buenísimo. Es todo lo que va quedando al margen. Cada vez que vos hablás se nos ocurren 70 cosas más. Santiago, te escuchamos. Si querés presentarte, porque una parte de nosotros medio que nos conocemos, pero por las dudas. Yo estoy de la barra del grupo uruguayo, digamos, del grupo acá de la UDELAR. Gracias Esteban y también Eugenia por habilitar el espacio. Me parece también bien interesante la iniciativa de ir armando grupos en los que estamos, digamos, interesados en ver, digamos, qué papel juegan los diagnósticos de los psicofármacos en las sociedades actuales, en nuestros pueblos, en nuestros lugares. Entonces, primero que nada, ese agradecimiento y contento de empezar a conversar en ese plano, digamos, conversar también más intensamente, digamos, ¿no? Más allá de los congresos y eso en otros espacios. Que, bueno, eso, de eso podría seguir hablando ahora, así que voy a hablar directamente de la presentación. Me parece, en esto que se conversaba últimamente, a mí siempre me gusta mucho, tengo pendiente como relacionarlo directamente a las cosas que investigamos, ¿no? Pero un trabajo de Michel de Certeau, que se llama Invención de lo cotidiano, que es un clásico, ¿no? Pero hay una diferenciación ahí que hace bien interesante él en relación a la táctica y la estrategia, ¿no? Que dice, en esto de la jerarquía y los lugares, ¿no? Dice, bueno, hay actores en la sociedad, digamos, que tienen una posición en la cual pueden planificar, pueden tener una estrategia, digamos, ¿no? Pueden tener una estrategia a largo plazo, pueden pensar en ciertas dimensiones más macro, digamos, ¿no? Y hay, digamos, quienes están colocados en una posición del débil, dice él, digamos, que habría que repensarlo, etcétera, pero dice, esas personas, digamos, que están en una posición del débil, no pueden tener una estrategia, no están en una posición, digamos, en la que puedan tener una estrategia, están, digamos, el único recurso que tienen es la táctica, ¿no? Que es decir, que tiene que ver con cómo usan, digamos, aquello que les es proporcionado culturalmente, digamos, ¿no? O sea, que no tienen la posibilidad, digamos, de discutir la presencia de los diagnósticos, los psicofármacos, por decir así, sino que de alguna forma hacer un uso de eso, digamos, ¿no? Me parece que eso obviamente es muy Foucaultiano, digamos, en esa línea es muy para pensar, digamos, esta cuestión de que los poderes no son una cuestión unilateral, digamos, etcétera, sino que es algo en relación y que siempre el que está incluso en la relación, en la posición del débil, tiene ciertas capacidades de movimiento, interpretativa, etcétera, ¿no? De todas formas, yo creo que aún en esa posición, digamos, es bien interesante pensar esto de los efectos de los diagnósticos, ¿no? Bueno, vos relatabas un poco cómo llegaron a esos diagnósticos, ¿no? Pero me preguntaba, digamos, si vos indagaste algo, digamos, de los efectos de los diagnósticos en las vidas de la gente, ¿no? O sea, de cómo fue después de ese diagnóstico, digamos, ¿no? ¿Qué caminos habilitó, qué caminos no habilitó? Pensando también en los diferentes significados que puede tener la palabra depresión, digamos, ¿no? Dependiendo de dónde llega y dependiendo hacia dónde nos llevan a lugares diferentes, digamos, ¿no?
yo pensaba, un paciente que de repente hablando dice, yo soy psicólogo también, ¿no? Hablando dice, me parece que eso que tengo es una depresión, y yo no le digo ni que sí ni que no, ni blanco ni negro, le digo, ¿qué es eso? A que yo le diga, mira, lo que vos tenés es una depresión, y que yo le diga, bueno, cuáles son, digamos, las condiciones de esa depresión, digamos, ¿no? Entonces me parece que digamos, quiero decir, ¿qué le va a pasar porque es deprimido? Porque está deprimido, porque es depresivo, digamos, ¿no? Que en ese punto, digamos, ¿no? No solamente cómo llegan, sino, digamos, qué efectos tiene, digamos, en relación a cuál es el significado de la depresión, digamos, ¿no? Que se le da al... Entonces, la pregunta, digamos, como dando toda esta voltereta, digamos, sería si vos, digamos, indagaste en estos diferentes significados de la depresión, digamos, ¿no? Y si tiene uno que ver, digamos, en relación a de dónde le llegó, digamos, esa palabra, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Santiago, un gusto y bueno, seguramente vamos a compartir más en estos espacios. Con el tema de la pregunta, para mí está buenísimo, un poco sí, lo intentaba como indagar, digamos, los distintos significados que tiene el diagnóstico, pero también un poco las implicancias subjetivas desde el punto de vista de las personas, ¿no? que lo recibieron, ¿no? Pero ahora sí, hablando de diagnóstico exclusivamente psiquiátricos, por así decirlo. Y ahí como que se abría como un terreno, como lo poco que puedo decir, digamos, es que se abría como un terreno como bastante ambivalente, porque hay muchos que aparecían como claramente un discurso de denuncia o en contra de los terapeutas, y las terapeutas, que una persona me acuerdo que decía, me embretó en lo que es la depresión, me metió ahí, me puso ese nombre y de ahí no me sacó más, me llevó para donde quiso dentro de la depresión. Otros que veían como me diagnostica con depresión y fue como un problema también para relacionarme con otras personas, para poder contarlo, porque después se vuelve como una especie de secreto, digamos, en algunas personas, no en todo, donde hay que administrar como una especie de salir del placar, como se suele hablar mucho en las narrativas de gays, ¿no? Entonces, esto de tener que administrar el secreto como en cierto sentido una responsabilidad también, o un peso, una carga, pero también hay cuestiones más de otros significados que impacta, como veíamos un poco, de darle un cierto sentido, entender un poco, de entender algunas cosas, indicadores, por indicadores no sería capaz la palabra tampoco, pero sí como una especie de decir, claro, esto me permite ver por qué no puedo salir de la cama, por más de que una parte quiere, otra parte hace que no tenga fuerza, o sobre todo aparecía mucho en mujeres que no podían cumplir las tareas del ámbito doméstico, no podían ayudar a los hijos en las tareas de la escuela, no podían ir al trabajo, etc. Entonces, el diagnóstico aparecía un poco lo que decíamos hoy como legitimando, pero sí que creo que ahí hay para profundizar mucho más, digamos, también dentro de las entrevistas que hice, porque no fue como un objetivo específico de investigación eso, sino que fue como algo más que aparecía, pero que bueno, que quedó ahí para seguir como profundizando más. Y sí, interesante también esta lectura de Certeau, nunca lo había asociado, digamos, para pensar esto, pero sin duda que está buenísimo. Bueno, lo que me doy cuenta es que faltan 20 minutos y hay 2 personas más anotadas para hacer consultas. Originalmente habíamos planteado un encuentro de 2 horas y así lo convinimos con Esteban. Esteban, si es tu intención y tenés disponibilidad de por ahí mantener unos minutos más de encuentro, yo encantada. Evidentemente vamos a seguir conversando de esto. Estoy notando algo medio fundacional, ¿no? En las expectativas que vamos cubriendo con las preguntas y lo que se viene hacia adelante. De todas maneras, como para poder darle lugar a todas las consultas acerca de lo que vos has presentado, si te parece y tenés disponibilidad, por ahí nos podemos quedar unos minutos más de las 12. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, en esa línea está Benjamín y luego Pilar.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, en principio me encantó, me generó como muchas preguntas y comentarios, así que es muy probable que sea un poco desorganizado con lo que quiero decir. Bueno, yo soy psicólogo de formación, entonces cuando hacía clínica, ahora ya no practico la clínica, pero en su momento me generaba mucho interés esta cuestión de la doble cara del diagnóstico, este lugar tranquilizador que puede llegar a tener, y muchas veces se ven las exigencias de los pacientes en que le digan qué le pasa. Y tiene que ver, bueno, claro, esto, que sitúa a la persona dentro de un campo de saber, lo vincula con otras personas que le pasa algo similar, y me parece también interesante el hecho de que mientras más biologicista a veces el diagnóstico, más tranquiliza, porque se genera esta separación, ¿viste?, instrumental entre el cuerpo. De repente no me pasa a mí, sino que le pasa a mi cuerpo. Y en esta línea de lo tranquilizador que puede llegar a ser el diagnóstico en algún punto, pero a la vez mortificante en otro, me parecía interesante en lo que vos traías, Esteban, de que yo noté que algunas personas se referían a sí mismos como que tienen depresión y otras a que son depresivos. Yo quería saber si vos identificaste esto o lo trabajaste. Me parece interesante también porque trae un poco la distinción que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo ahora en relación a la ley de salud mental, entre la peligrosidad y el riesgo. O sea, la peligrosidad tiene que ver con una característica ontológica permanente, y el riesgo tiene que ver con algo transitorio, más del estar siendo. Bueno, eso, y después voy a hacer algo que nunca me gusta, que es meter dos preguntas, porque si no veo que va a ser un poco difícil. Te quería preguntar si nos puedes contar brevemente cómo fue un poco el tema de la construcción de categorías que armaste. Bueno, bárbaro. Gracias, Benjamín. Sí, entonces, bueno, la cuestión del diagnóstico, sí, algo que tampoco dije ahora, retomando, esto es la cuestión de, y que sí aparece un poco más en lo que trabajaba en ese por qué a mí, que tiene que ver en el diagnóstico. A veces habilita como un modo de explicación muchas veces más biologicista, que en definitiva tiene en muchos como el beneficio, por así decirlo, de responsabilizar, digamos, del malestar al atribuirlo a cuestiones, por así decirlo, propias pero involuntarias, es decir, que escapa del esfuerzo, de la voluntad personal, por así decirlo. Por otro lado, sí, me interesaba justamente reconocer estas diferencias entre tener depresión o estar en depresión, digamos. O por otra manera podemos decir ser depresivo. Después en los discursos, después como que se entremezcla mucho dentro de una misma persona, pero sí que claramente entre los significados que se le puede dar, evidentemente aparecen muchos que tienen algo, como si fuera, y esto aparece más ligado a las narrativas de otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer o cuestiones así, que aparece como algo interno, pero que es externo, que se trata muchas veces de una lógica de poder extirparlo, ¿no? Sobre la cultura más occidental, ¿no? De sacarlo, etcétera, algo entonces que se tiene como algo indeseado, ¿no? Muchas veces en las narrativas más de las personas que dicen ser depresivas, por así decir, que sea una constitución o una personalidad más depresiva, cuando aparecen esos significados, no aparece tanto como en esta clave de buscar activamente salir de la depresión, no es, vencerla, ganarla, ¿no? Estas metáforas así bien bélicas, digamos, que tanto aparecen en las narrativas como de padecimiento, sino que aparece más con una cuestión de asociarla, de identificación con uno mismo, que nos permite autoconocernos para, bueno, identificar que ante este malestar ya nos puede estar dando aviso a un agravamiento, digamos, de esta personalidad depresiva como aparece. Pero entonces creo que en esas dos grandes claves aparece, y también dentro de la bibliografía aparece mucho esta discusión de, sobre todo en la fenomenología, desde la sociología, de
ser o estar, digamos, de ser o estar, o también por otro lado tener, digamos, que me parece que a mí que me interesaba la cuestión de las subjetividades, es como fundamental de tener en cuenta. Y después con el tema del trabajo, creo que la segunda pregunta tenía que ver con el tema de la construcción el modo en que trabajé, digamos, y la construcción de categorías. Lo que fui haciendo era, decía, hacer categorías de segundo grado, es decir, una vez que transcribía las entrevistas o las escuchaba, iba articulando las ideas donde aparecían en torno a un tema común, por ejemplo, diagnóstico, y asociaba qué me decían las personas sobre el diagnóstico, para de ahí hacer como comparaciones. Esas comparaciones me permitía como reconocer ideas para construir una categoría propia que permita dar una idea de eso, ¿no? Entonces, permitía hacer, por ejemplo, esto de un modo de reconocimiento por recursos culturales, vendría a ser una construcción que hago yo a partir de agrupar varios relatos que siguen una misma categoría, que también aparece como diferencia de otros modos de reconocimiento que, bueno, vas mechando o intentando leer y construir esas otro tipo de categorías, ¿no? Así que, como muy rápidamente, por ahí iba esa lógica de construcción de categorías de segundo grado, que vendría a ser categoría de segundo grado como categoría de las categorías de los propios actores, ¿no? Solo, nada, es muy difícil realmente contenerse. Me parece fundamental y creo que podría ser el objeto de algún encuentro subsiguiente, conversar más ampliamente en lo que tiene que ver con los aportes de la sociología del diagnóstico, cómo ciertas estructuraciones, ¿no? Para decir padecimientos psíquicos o trastornos mentales o enfermedades mentales, enfermedades crónicas, qué tipos, autoinmunes, tienen una lógica de validación para el discurso médico, pero quizás en las narrativas, en los sentidos, y esto lo hemos conversado con vos, Esteban, en los sentidos que las personas le atribuyen, no es tan clara la diferencia entre cómo fundamentan depresión diferenciada de un autoinmune o una crónica o un cáncer, digo, dentro de crónicas cáncer. Me parece que la narrativa que ha producido el saber profesional, sí, o médico más ampliamente, por eso quiero salirme de salud mental, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, esto es porque está hablando de trastornos mentales, es porque está hablando de una crónica, es porque está hablando de un autoinmune. Y quizás, quizás y es lo que podríamos conversar, ¿no? Las narrativas no tienen tanto prurito en fundamentar, en legitimar, en hacer propia una condición, diciendo, no, como es trastorno mental no le voy a usar ninguna atribución de las que se usan para las autoinmunes. Como es autoinmune no voy a hablar de... Me parece que es mucho más flexible y integrado, y eso hace a la complejidad también, ¿no? De esas narrativas y a lo valioso que tienen. Vos lo estás planteando también, hablaste de cáncer. En algún momento nosotros hablamos de las autoinmunes, ¿te acordás que notaba un cierto cambio en algunas narrativas con salud mental, como venían de una idea más bélica, y por ahí ahora aparece esto de la regulación, la negociación con una condición que te acompaña. Digo, para no... Hay un interjuego permanente o un balance permanente entre la cantidad de estudios de la sociología del diagnóstico que están orientados a salud mental, que obviamente coincide con nuestros propios intereses en la mayoría, y la posibilidad de seguir manteniendo abierto a otras cuestiones que no sean específicamente de salud mental, para tener un panorama más amplio. Me parece que nos lo debemos también por cómo se configuran las narrativas legas, que no son tan observantes de si es salud mental o no. Eso es algo propio de los saberes más profesionales y a cómo venimos organizando nosotros ciertos territorios de conocimiento. Pero bueno, creo que ahí habilita, ¿no? Solo ese comentario quería hacer. Pilar, disculpame el intervalo, pero ahí te dejo. Gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, yo soy Pilar Bachi, yo soy también del grupo de Uruguay, de la Universidad de la República. Estoy estudiando el duelo, la experiencia de duelo en Montevideo y zona metropolitana. Y todo lo que fui, bueno, decir que
te felicito por tu exposición, Esteban, por tu trabajo, me gustó mucho, y desde que empezaste a hablar y todas los comentarios y preguntas que se fueron desplegando después me hicieron sentir muy cómoda en este lugar, de reconocer fragmentos, elementos, hasta en las propias narrativas que fuiste citando allí, que tienen que ver con el trabajo de campo que estoy realizando y con lo que venimos trabajando en el grupo de investigación que coordina Andrea hace años. Entonces fue como estar en un lugar como ya en cierta medida conocido, donde me siento cómoda también. A mí me interesa también el tema de la subjetividad, como vos lo dijiste varias veces, y en realidad me he escuchado en las entrevistas que he realizado sujetos por experiencia de duelo y también a los informantes calificados, algo del orden de una retranscripción, sobre todo cuando el malestar del duelo tiene un factor que es el temporal y un factor que es el de acá en este caso no sería la angustia sin objeto, sino sería por qué ese objeto sigue estando tan presente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces mi comentario tenía que ver con poder en algún momento seguir hablando de esto, ¿no? De esta suerte de retranscripción que otorga una palabra, en este caso, en el caso de tu trabajo, la palabra depresión, en mi caso es la palabra que puede decir un médico, un psiquiatra, un psicólogo, o pueden leerlo en los diarios, o en las revistas, o en la televisión, que tiene que ver con estar haciendo el duelo de una manera inadecuada, un duelo patológico, o correr el riesgo de eso, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad de retranscripción de una vivencia que puede ser natural, esperable en lo humano, hay cierta resignación, hay cierto como repliegue de la manifestación de ese duelo o intención de controlarlo. Cuando eso no se logra, ya se pasa un diagnóstico. Si el sujeto no puede, ya se pasa un diagnóstico que podríamos decir que viene de afuera, pero en realidad el sujeto hace un repliegue, me parece anterior, para no caer en ese diagnóstico, que podría ser una depresión, por ejemplo. Nada, comentarte eso y agradecerte también, como lo hicieron los compañeros, la posibilidad de pensar todo esto que estuvimos compartiendo hoy. Bueno, gracias Pilar por los comentarios y también interesantísimo el tema del duelo, ¿no? Para pensar esto como de la retranscripción y demás. Y también ahí muy en las fronteras con la cuestión de la depresión, ¿no? Que aparece mucho como desencadenante, por así decir, que lo vivencian las personas con ese duelo no resuelto, donde claramente ahí aparece como esta dimensión de apegado a la pérdida, por así decirlo, ¿no? Al no poder dejar, me parece... Es interesante como ver que el duelo, el discurso de que el duelo debe hacerse en el desapego, en el despegarse del muerto, en realidad ahora está siendo, bueno, hace unos años atrás eso está siendo como fruto de cierta controversia, ¿no? Porque si, bueno, en realidad se debe ser proclive a una separación, o en realidad un duelo se hace en la medida que puedo seguir dialogando, por decirlo de alguna forma, con el muerto. Hay toda una corriente que está siendo revulsiva con esa línea más tradicional discursiva de lo que dicen de que es hacer un duelo, ¿no? Y me parece interesante porque ahí sitúa al sujeto en duelo en un lugar diferente. Claro, claramente, pero sí. Bueno. Interesantísimo. Sí, también ahí agregué... perdón. No, ya que justo quedó el silencio y lo estaba escribiendo, digo, al respecto de lo que están como ahí dialogando,
recomendar el libro de Desprez a la salud de tus muertos, de nuestros muertos, de los muertos, no me acuerdo, creo que es de tus muertos, para el duelo, el diálogo con las personas perdidas, con los muertos, muy, muy hermoso, y muy interesante cómo ella va armando esa investigación de la cotidianeidad al respecto de la muerte y el duelo. Súper recomendado. Gracias, Milagros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por aquí no estoy viendo más solicitud de preguntas. No quiere decir que no las tengamos, ni que no queramos formularlas. Estamos a 5 minutos del plan original de tiempo. Entre tanto, por ahí vamos pasando de a poco a un cierre, sabiendo que nos vamos a seguir encontrando y que queremos muchos más de estos encuentros. No quería dejar de decirles a quienes quieran participar de los siguientes encuentros que hagamos en este contexto. Para algunos ya tenemos un sistema de avisos y de información, pero para quienes quieran y todavía, digamos, no hayan sido convocados desde nosotros y estén aquí, tenemos un correo electrónico, que es la sigla de este grupo de estudios, GESFeed, ahora lo vamos a pasar. Si quieren mandarnos su mensaje y las listas que vayamos haciendo a partir de ahora nos puedan congregar, ¿sí? Me parece que es una posibilidad para mantenerlos atentos a nuevas actividades que vayamos armando. Este ciclo en particular, que es el que abrió Esteban, se va a continuar a razón de un encuentro por mes durante el mes de septiembre, octubre y noviembre, y quienes ya confirmaron su participación son Marcia da Silva, que va a estar el mes próximo, ya hablaremos para ultimar detalles acerca de qué día nos vamos a encontrar, y Gabriela Bru, que también va a estar en el de noviembre, si no me equivoco, si me equivoco lo seguimos viendo, y después, octubre, perdón, y en noviembre voy a ver si, no, me queda lejísimos, pero voy a ver si puedo hacer algún tipo de aporte, más de un sumario, ¿no? Para reorganizar esta primera experiencia que compartirán conmigo, que superó todas nuestras expectativas, y pensar de cara al 2023, sabiendo que tenemos en Uruguay y en Brasil, y federalizado, porque acá está Benjamín para aclararnos eso, y está Julián también en Provincia de Buenos Aires, para federalizar también estas experiencias y poder darle continuidad, ¿sí? Tenemos una serie de trabajos en curso, tanto con Andrea como con Marcia, que tienen que ver con participación en jornadas. Todavía no tenemos confirmación oficial, por eso no queremos saturar de información, pero estamos en eso, de ir organizando instancias, encuentros, paneles, así que a mí no me queda más que agradecerles. Siento que hablo y a veces, no sé si estoy siendo muy articulada, pero es la emoción que me tiene así. Veo que varias sonríen, Sofi, gracias. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Esteban, si vos querés cerrar haciendo algún comentario, alguna percepción que tengas de esto, te escucho. No, solamente agradecer, para mí está buenísimo poder, compartir lo que trabajé y también las preguntas, porque dispararon también a un montón de reflexión y de cosas que no tengo, por supuesto, ni cerca de estar en claro, ¿no? Así que bueno, por eso agradecer y también muy contento de que, se empiece a desarrollar este espacio y que saber que hay muchas actividades por delante, así que bueno, creo que va a haber otros momentos para compartir colectivamente, ¿no? Simplemente eso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario que no haya participado hasta aquí? Hola a todos. Mi nombre es Claudia Cóceres, soy antropóloga. Llego tarde a la exposición, pero por las preguntas realmente que han sido generadoras, impresionante. Yo trabajo, lo que he estado exponiendo para el encuentro que hubo último, tiene que ver con la violencia digital, y tiene que ver con esa cuestión subjetiva de la violencia que impacta en el cuerpo, y que que imagino que Esteban lo ha descrito en uno de sus aspectos, que es la depresión, ¿sí?
Entonces, cómo ese hilo invisible, hacerlo concreto, mostrarlo, es la dificultad en la que tenemos las ciencias sociales, ¿no? Y si además le incorporamos que estamos en un contexto donde los distintos escenarios de la pugna de poder sobre la salud mental globalizada, es impresionante. Entonces, incluso hacia el adentro de la comunidad sí, ¿no? Eso se complejiza sumado al mercado de la salud, de las ideologías, y ustedes nombraron un caso muy, muy concreto. Hay un conferencista japonés colombiano que hace turismo yo le llamaría de salud mental, lleva japoneses a Colombia y colombianos a Japón. Ustedes saben que, bueno, la crisis grave que tiene a nivel emocional Japón por su alta tasa de suicidios. Entonces, bueno, es importante tener herramientas para mostrar estas realidades, ¿no? Y se hace complejo, porque hay intersubjetividades que hay que señalarlas para nosotros, ¿no? Porque ustedes mencionaron algunos, el negacionismo ante la muerte, eso va a traer consecuencias que tenemos que saber comprenderlas, ¿no? Así que me parece que se están sumando herramientas y eso lo celebro. Gracias. Sí, Claudia, totalmente. De hecho, la pandemia reposicionó, creo que fue uno de los catalizadores para finalmente terminar articulando este tipo de encuentros que en muchos casos nos conocíamos, nos habíamos leído, participábamos de instancias en las que nos habíamos cruzado, pero me parece que darle este tipo de sistematicidad, al menos desde nuestro, como digo, ya en Uruguay es algo mucho más consolidado, en Brasil también, pero promover la integración acá en Argentina de estas perspectivas, me parece que la pandemia tuvo mucho que ver, y de vuelta, quizás la nave insignia de este tipo de desarrollos sean los padecimientos psíquicos, y nos permita también abrir a otras condiciones, no dentro del mundo psi, pero evidentemente hay ahí un sesgo, un desbalance que, más que reconocerlo y trabajar en consecuencia, en principio, me parece que esa es la tarea. Tanto el trabajo de Claudia como el de Pilar me parece que tienen un montón de puntos en común de lo que han planteado, así que va a seguir esto, vamos a seguir conversando. Estamos en horario, si les parece, damos cierre a este encuentro, pero sabiendo que van a venir otros y vamos a seguir articulando y encontrando cuestiones para seguir conversando. Yo me voy más que satisfecha de este encuentro, muy reconfortada. Si quieren abrir, nos saludamos. Bueno, muchas gracias a todos, nos estamos viendo entonces. Exacto. Muchas gracias. Que pasen lindo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias.